Vamos a cambiar un poquito de tema, sin embargo, vamos a ir relacionado con ruta más corta, porque hemos buscado la ruta más corta entre dos vértices de un grafo ponderado, ¿de acuerdo? Entonces, algo así estuvimos trazando ahorita, pero eso no nos habla de cuál es la relación con el resto de los vértices, ¿sale? Y otra de las cosas que nos interesa, pues, son los árboles de expansión. Entonces, lo que vamos a buscar son árboles de expansión con ciertas características, ¿de acuerdo? Es decir, cómo agregamos las aristas faltantes de tal forma que transformemos no solamente un camino mínimo, sino que tengamos un árbol cuya suma de aristas sea la más pequeña posible, ¿de acuerdo? No necesariamente nos van a sobrevivir los caminos que dibujamos antes, probablemente se modifiquen, pero la idea es ahora no buscar un camino más corto, sino como que el árbol más corto, ¿de acuerdo? Pero vamos a definirlo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con definición. Sea G un grafo ponderado en el cual a cada arista eh, EI, ¿de acuerdo? Definida con sus vértices finales UI, BI, ¿de acuerdo? Le corresponde un peso 6, ¿de acuerdo? Este es su peso, el costo de trasladarse de U hacia I a través de la arista E, ¿de acuerdo? Ahora, sea H un subgrafo de G, ¿de acuerdo? El peso de H denotado por WDH, es la suma de los pesos de I de las aristas de H, ¿vale? Esto es WDH, ¿de acuerdo? Es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá de CI, ¿sale? Donde los CI son costos, CI costo de EI, ¿de acuerdo? Con para toda EI elemento del conjunto de aristas de H, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente sumamos los pesos de todas sus aristas y con eso tenemos el peso, ¿de acuerdo? A ver, supongamos que tenemos un pequeño grafo por aquí, algo sencillo nada más para que podamos representar esto. Digamos que esto es 3, 2, 1, 4, 7, 2, 1, 5. Este es nuestro grafo bien, ¿de acuerdo? Entonces digamos que tenemos este subgrafo. Ya, ese es el subgrafo, ¿de acuerdo? Este es el subgrafo, este, este es el subgrafo H y el grafo principal es el grafo G. Ahí está. Entonces, el peso de H
se va a calcular como la suma de los pesos de todas las aristas que lo conforman. Es decir, sería 1 más 2 más 5 más 7 más 4 más 1. Y en este caso serían 20. Ah, qué buena suerte, esto dio 20. Dale. Entonces diríamos que es el peso de H es 20. Obviamente podemos calcular también el peso de G, W de G, porque pues, G es un subgrafo de sí mismo, entonces no tiene problema. Y pues si se dan cuenta serían 25 su peso, porque nada más hace falta agregar esta y esta arista. Entonces, pues ese es el peso de un grafo, ¿de acuerdo? Ok. Dice a continuación, definición. Sea G un grafo ponderado y conectado. ¿De acuerdo? Ok. Sea T de G el conjunto de los árboles de expansión de G. Entonces, T perteneciente, T va a ser un árbol de expansión, ¿de acuerdo? Este T es un árbol de expansión porque pertenece al conjunto de los que contienen los árboles de expansiones, a los árboles de expansión de G, ¿de acuerdo? Entonces, este T es un árbol de expansión, ¿sale? Es un árbol de expansión mínima si el peso de T es igual al mínimo de todos los pesos de los árboles TI, tal es igual al mínimo de los pesos WI para todo este TI en TG. Es decir, simplemente estamos definiendo a T como el árbol de expansión cuyo peso es el más pequeño de todos los árboles. ¿De acuerdo? Y de eso se va a tratar lo que vamos a trabajar ahora. ¿Sale? Es decir, a ver, igual tengamos un grafo, ¿de acuerdo? Un grafo ponderado. Ahí está. Este es un grafo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro grafo G, es un grafo conectado, entonces, como es un grafo conectado, podemos trazar árboles de expansión. Vamos a colocar los pesos. 2, 1, 3, 7, 4, 5, 2, 2, 3, 1, 5, 2, 4, 3, 1. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos un árbol, por ejemplo casi la riego, ahí está, ahí está, ese es un árbol. Y es un árbol de expansión, ¿de acuerdo? Porque pues nos cubre los, los vértices. ¿Cuál es el peso de este árbol? Ah, pues va a ser 4 más 3
4 más 3 más este 3, ¿sale? Más 2 más 1, ¿sale? Más este otro 1, más este 1, más este 5, más este 4. Es decir, el peso de este árbol es como 10, 13, 14, 15, 20, 24. Recuerden que este es un 4, solamente que no sé escribir. Pero ese árbol de expansión no es único. Podemos trazar otros árboles de expansión. Por ejemplo, este otro árbol de expansión. ¿Sale? Tal vez así, tal vez así, tal vez así, tal vez así, tal vez así y tal vez así. Ahí está. Ok. ¿Cuál es el peso de este segundo árbol? Pues sería 2 más 3 es este con este, más 1, que estamos considerando este, más 4, más otro 1 que está aquí, más 3, más 2, que es el que está aquí, más 1, más 2. Ahí está. Por decir algo, ¿de acuerdo? Y este es 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. ¿Sale? Árboles diferentes pueden tener pesos diferentes. En general es lo más común que tengan pesos diferentes. Pero la idea es buscar el que tiene el peso más pequeño de todos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Sale? Y para eso tenemos que dar diferentes, tenemos que, más bien en lugar de buscar diferentes, tenemos que dar una forma o algoritmo de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y para esto vamos a trabajar con dos algoritmos y vamos a describir en estos momentos el primero de ellos. ¿Sí queda claro cuál es el objetivo ahora? ¿Dudas hasta el momento? La idea es deshacerte de las aristas innecesarias, ¿de acuerdo? Y conectar todos los vértices de la forma más corta posible, ¿de acuerdo? Es decir, tú tienes un grafo actualmente y tú quieres optimizar la cantidad de elementos que los conectan sin la necesidad, ¿de acuerdo?, de perder los vértices donde se encuentran eh, dentro de tu grafo, ¿de acuerdo? Lo que estás tratando de proponer es decir, bueno, si tengo este grafo actualmente, ¿cuál es la forma más corta o más barata, ¿de acuerdo?, de mantener todos los vértices conectados, ¿sale? Haciendo que el costo sea lo más pequeño posible. Eso es lo que busca un árbol de expansión mínima, ¿sale? Más o menos, o sea, la idea es transformar G en un subgrafo, ¿sale? Y de todos los subgrafos, el que nos mantiene la conexión de todos los vértices es un árbol de expansión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es el que tiene el menor número de aristas, ¿de acuerdo? El árbol de expansión cubre todos los vértices, ¿sale? Pero además, lo que quieres es mantener los vértices conectados, pero ahora
como tienes diferentes opciones de mantenerlos conectados, aquí dimos 2, pero puedes tener muchas más. Al estar el grafo ponderado, ¿sale? Lo que tú quieres es que la suma de esas ponderaciones sea la más pequeña posible. Es decir, que el costo de mantenerlos conectados sea lo más pequeño posible. A eso le vamos a llamar árbol de expansión mínima. ¿De acuerdo? Porque pues, eso es lo que trata de decir aquí. De todos los árboles que puedes construir, ¿vale? Vamos a llamar árbol de expansión mínima aquel cuya suma de ponderaciones o de pesos o de costos sea la más pequeña de entre todos los árboles. ¿Por qué nos interesan los árboles? Porque son los que ocupan el menor número de aristas posible. Tú no puedes tener menos aristas, ¿sale? Que las que tiene un árbol, porque es lo mínimo necesario para mantener todos los vértices conectados, ¿sale? Y tú no puedes, en principio, si tú tienes más aristas de las que tendría un árbol, lo que tendrías es que existiría algún ciclo, entonces alguna de tus aristas se vuelve redundante. Por eso el estudio de árboles es muy importante, porque te dice qué cosas puedes sacar. Y cuando lo tienes ponderado, entonces lo que te interesa es de todos los árboles que puedes construir, ¿vale? ¿Cuál es el que tiene el peso más pequeño? ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí construimos 2. Pueden construir muchos más, ¿de acuerdo? Pero en estos momentos, ¿vale? Lo que vamos a buscar es en realidad el árbol de expansión mínimo. Y para eso vamos a utilizar o tendremos 2 algoritmos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a definir el algoritmo de Kruskal, ¿de acuerdo? Y para eso, pues vamos a definir sus pasos. Entonces, ay, pero con esta no. Ya quedó un poquito más claro, supongo. ¿Es correcto? Voy a suponer que están diciendo que sí. Ok, perfecto. Perfecto, bien. Ok, el algoritmo de Kruskal nos va a ayudar a buscar árboles de expansión mínima. ¿Cuáles son sus pasos? Entonces, primer paso. Defina como E de G el conjunto de aristas de un grafo conectado y ponderado G. Es decir, nos interesamos en definir esta parte. Defina n igual al número de vértices. ¿De acuerdo? Y hay que definir otras 2 cosas. Defina E de t actualmente como un conjunto vacío, que va a ser el conjunto de aristas de nuestro árbol de expansión, pero en estos momentos, como lo vamos a construir, es vacío. Y hay que defina un conjunto ED también vacío. ¿De acuerdo? Ahorita que empecemos a trabajar con el algoritmo, va a quedar claro para qué nos sirve ese ED. ¿De acuerdo? Ok. Ya que tenemos estos elementos definidos, ¿de acuerdo? Tomar la arista EI en el conjunto de aristas de G, ¿sale? Tal que su peso sea mínimo. Es decir, vemos los costos y buscamos el más pequeño. Sale. ¿De acuerdo? 3.
Si, se, si EI unión ET forman un circuito, entonces ED se va a transformar en ED unión esta arista. ¿Sale? Es decir, el conjunto ED son aristas que descartamos. ¿Por qué son aristas que descartamos? Porque los árboles no tienen circuitos, ¿sale? No llevan ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, como no deben de llevar ni ciclos ni circuitos, esa arista se descarta, ¿de acuerdo? Y además hacemos a eje, al conjunto de aristas, pues lo que vamos a hacer es quitarle esta arista, ¿de acuerdo? Al conjunto de aristas posibles, ya no le quitamos esta arista para ya no seguir eligiendo la arista de este conjunto. Simplemente la almacenamos y se vuelven de el conjunto de aristas descartadas y se transformarían en cuerdas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y ya que quitamos, ya que agregamos a la arista E al conjunto de aristas descartadas y la quitamos del conjunto de aristas del grafo, ¿de acuerdo? Regresamos al paso 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ok. Entonces vamos por otra arista, vemos si se forma un circuito, si se forma un circuito, la metemos al conjunto de descarte y la quitamos de las selecciones, ¿de acuerdo? De lo contrario, es decir, que no forme un circuito, el conjunto de aristas del árbol se vuelve EDT, unión esta arista, ¿sale? EDG, le quitamos esta arista, ¿de acuerdo? Y si el número de aristas de EDT es igual a n-1, terminamos. De lo contrario, regresar al paso 2. ¿Por qué terminamos cuando el número de aristas es igual a n-1? Porque el número de aristas en un árbol de expansión es exactamente el número de vértices menos 1. ¿Vale? Ok. Más o menos. ¿Problemas hasta aquí? ¿Dudas en lo que dice el algoritmo? Voy a suponer que más o menos, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos hasta aquí y en la siguiente sesión hacemos un ejemplo.